A orar. Amado Padre, gracias por darnos este tiempo para bendecir tu santo nombre y alabarte a través de la predicación proclamada. Es nuestra oración, Dios, que tú nos des oídos atentos, nos des entendimiento, que tu palabra proclamada pueda traer salvación a aquellos que están en tinieblas. Que tu palabra proclamada pueda, Señor, entrar en esos duros corazones y dar fruto. Que tú uses este tiempo ahora para hablarnos a través de estas parábolas del sembrador. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos ministre. Amén. Amén. ¿Cuántos? ¿Me ayudas con el próximo slide? En 1912, hermanos. En 1912, el Titanic recibió varios mensajes. Varios barcos le estaban enviando mensajes advirtiéndole sobre grandes campos de rocas de hielo en la ruta donde iba. Lamentablemente estos mensajes fueron ignorados, no llegaron a los capitanes o al banco de mando. Y sucedió lo que sucedió. Se hundió en 1912. Unas pocas horas después, chocó el barco contra lo que conocemos como un iceberg. Y ustedes conocen la historia. Varios mensajes, hermanos. Varios barcos le avisaron. Y lo ignoraron. En la Escritura, en la Biblia, Dios trajo varios mensajes de advertencia a su pueblo. Ellos lo ignoraron. Varios ejemplos, hermanos: Adán y Eva, Israel, David. Varios ignoraron su palabra, no quisieron oírlo. Decidieron hacer oídos sordos a sus advertencias. ¿Y cuál fue la consecuencia? Primero que nada, muerte espiritual, muerte física, pérdida del trono, el caso de Saúl, por no obedecer. Exilio, Israel se fue al exilio a Babilonia, por no escuchar a sus profetas. Y juicio vino sobre ellos. Lee Isaías, lee Jeremías, es pura advertencia. Ellos ignoraron todo esto, hermanos. Por eso hoy, el Señor Jesucristo, a través de esta parábola, Él nos anima a prestar mucha atención a la parábola del sembrador. Y vamos a ver esto, hermanos: la parábola, a este sembrador, la semilla, el tipo de tierra, en el espacio que nos queda, hermanos, porque tiene mucho que decirnos la palabra de Dios sobre esto. Y es mi oración que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros, a no tan solamente ser oidores olvidadizos, sino oidores, hacedores de su palabra, que la podamos recibir con fe y someternos a la palabra como la guía para nuestras vidas. Aquí nadie va a escapar. El Señor va a hablar. Ya hemos visto, hermanos, el contexto sobre el contexto. Básicamente ya vimos capítulo 3, cómo termina todo. Por una parte, la familia de Jesús vienen a Él para removerlo de su ministerio, lo acusan y lo tildan de loco. Una tensión fuerte emocional para Jesús. Pero no solamente es su familia los que quieren oponerse a Él, sino también los líderes religiosos. Por otro lado, vimos que lo acusan, estando allí lo acusan. Al ver tanto milagro de Jesús, ellos vienen con una falsa acusación, diciendo que pues todo lo que hace Jesús es por ayuda del demonio. Él hace sus milagros por esto, hermanos. Entonces hay oposición. Y ya vimos después cómo el Señor, en vista de esto, les lanza parábolas. Les dio una parábola del hombre fuerte, ¿se acuerdan? Ya empieza el Señor, algo va a hacer ahí el Señor. Pero después viene su familia y preguntan por Él, lo quieren remover. Él da una tremenda afirmación diciendo: los que son mi familia no son los de sangre. En realidad mi familia es la espiritual. Eso fue fuerte, hermanos. Para una cultura como judía, eso fue fuerte, donde la familia lo era todo. Jesús decir esto fue fuertísimo. Pero así termina el capítulo 3, ¿se acuerdan? Ahora iniciamos el capítulo 4, hermanos, donde vamos a ver que
sigue llegando gente a Él. Y ahora Él empieza a enseñarles de una manera especial, a través de parábolas. A través de parábolas va a comenzar a enseñar al pueblo. Y vamos a explicar por qué, hermanos. Lo que quiero argumentar en esta hora que me queda, hermanos, simplemente es esto. El Evangelio demanda ser recibido por fe. El Evangelio demanda ser recibido por fe para que dé fruto. Si no hay fe, no va a dar fruto. Y el problema no es la semilla, el problema no es el sembrador. Vamos a ver que el problema es la tierra, o el tipo de corazón de tierra con que se recibe la palabra de Dios. Y quiero decirte, hermano, que lamentablemente aquí tenemos de las 3 tierras, o de las 4 aquí presentes. Vamos a ver, hermanos, el Evangelio demanda ser recibido con fe para que dé fruto. La clave es el fruto, hermanos. Por su fruto los conoceréis, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos, quiero 3 puntos, presentar en 3 puntos, hermanos, este mensaje que es mucho material para tan poco tiempo. El primero es: debemos sembrar generosamente el mensaje para que todos lo oigan, del versículo 1 al 9. Él da una parábola y vamos a ver algo que el Señor quiere hacer aquí. Pero el segundo, allí está: debemos entender el mensaje, hermanos, para nuestra edificación. Hay que entenderlo. Y Jesús habla de eso en el versículo 10 hasta el 13. Y finalmente, hermanos, debemos recibir el mensaje con fe. Para poder frutos tenemos que recibirlo con fe. Pero vamos al primer punto, hermanos. Al primer punto. Debemos recibir el mensaje. ¿Por qué, hermanos? O sembrar más bien generosamente el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué es urgente esto? ¿Por qué es lo que nos dice la parábola, hermanos? ¿Cómo inicia? Versículo 1 al 2. Jesús nos dice que llegó otra vez a la ribera, al mar de Galilea. Se vuelve a salir de la casa donde estaba. Lucas, hermanos, Marcos no enfoca en qué tiempo fue, en qué momento fue, pero Lucas sí nos dice: después de salir de la casa, Jesús fue directamente al lago de Galilea, o a la ribera. Y allí vino mucha gente, hermanos. Y esta vez Marcos nos sigue diciendo detalles. Una gran multitud tan grande sigue viniendo a Jesús. Y Jesús, hermanos, aprovecha este tiempo para subirse a una barca. Tanta gente, hermanos, Él tuvo que distanciarse de ellos, subirse a la barca, alejarla de la tierra. Y usó esta barca como púlpito flotante para enseñarle al pueblo, hermanos. Y la Escritura nos dice en versículo 2, vean lo que dice versículo 2. Y Jesús dijo, versículo 2, les enseñaba muchas cosas en parábolas. Y se sentó y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Ahí está, hermanos, el público, Jesús enseñando desde una barca. ¿Por qué causa? Por la gran multitud. Noten algo, hermanos. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas. Marcos nos quiere señalar, hermanos, lo importante que fue el ministerio de la enseñanza, de la predicación de Jesucristo. Jesús le dio prioridad a la enseñanza. Ya lo vimos. Te buscan, vámonos para que yo enseñe en otros lugares, porque para eso he venido. Sí, Él sanaba a la gente, sí, Él hacía milagros, sí, Él expulsaba demonios, pero esta vez, hermanos, toda esa gente venía con unas necesidades, querían algo de Jesús, y Jesús se aleja y les enseña, hermanos, porque para Él lo prioritario era enseñarles sobre la palabra, la enseñanza, y esta vez se las dio en parábolas. Pero noten eso, hermanos, Jesús no se dejó llevar por las demandas de las multitudes. No, noten lo que dice Marcos. Se alejó y les enseñaba por parábolas. Ya vimos, hermanos, que las multitudes no son bien vistas en Marcos. Funciona más bien como un obstáculo. Funciona más bien para Jesús como que más reciben de Jesús de lo que Jesús pueda recibir de ellas. No son bien vistas en Marcos. Y más bien vamos a ver más adelante que se le van a alejar. Hermanos, las multitudes no son necesariamente señal de éxito en el ministerio. No lo son. Jesús, hermanos, es el gran maestro. Ha hecho grandes cosas.
Y vamos a ver que aún que mucha gente lo sigue, pocas son las que están con él realmente. Pocos. Porque las multitudes no lo siguen por su enseñanza. No todas. Entonces vemos, hermanos, esto en las multitudes. Jesús les da lo que necesitan oír, no necesariamente lo que ellos quieren de él o quieren oír. Nota eso. Les da lo que ellos necesitan oír, no lo que ellos demandan de Jesús. Versículo 3 al 8, hermanos, vemos esta parábola del sembrador. Quizás tú la has oído muchas veces, la has escuchado, la tienes de memoria, pero por favor, por este momento, pido que resetes tu mente si es posible y que escuches esta parábola como que si fuera la primera vez. La primera vez que tú escuches esto. Y lo primero que nos suena a nosotros en el siglo XXI, un poco distinto, es el modo de este sembrador de sembrar la tierra. Parece que llega al campo y empieza con su bolsa a sacar la semilla y a desparramarla por todo lugar, sin distinción alguna, muy generoso. Eso es raro para nosotros. Pero era el modo de que ellos cultivaban su tierra, hermanos. En el primer siglo así se hacía. Después se araba. Primero se lanzaba la tierra y después se araba. Era como ellos lo hacían. Pero noten esto, hermanos, la generosidad de este sembrador. Pero vean, vamos a lo primero. ¿Qué es una parábola? ¿Qué significa eso? Quizás tú lo has oído muchas veces. Ahí está, miren. Esto es clave, esto es muy sencillo. Las parábolas son historias terrenales, hermanos, con un mensaje celestial. Quizás tú ya lo has escuchado muchas veces, pero es más que eso. Es más que una historia terrenal con un mensaje espiritual. Sí, va más allá de eso. Las parábolas tienen otro, vamos a ver en versículos 12, 13, que tienen otro enfoque también. Pero básicamente, hermanos, Jesús comienza a usar este tipo de enseñanza hacia las multitudes. ¿Qué es una parábola, hermanos? Básicamente esa palabra como tal, parábola, es una palabra compuesta de dos palabras, para, bola. Esas dos, hermanos, significan para es junto a o al lado de, y bola o bonle es arrojar. Entonces cuando tú las unes junto a arrojar, es básicamente Jesús usaba historias de la vida cotidiana, las arrojaba al lado de una historia o de una verdad espiritual. O sea, él les ejemplificaba a las personas que lo estaban escuchando. Él arrojaba, hermanos, luz a esa verdad espiritual con algo que ellos pudieran identificarse. Y aquí usa lo de un sembrador. Era como ellos entendían esto. Ellos eran sembradores, hermanos, entendían este tipo de historias. Así que son historias, hermanos, junto a o al lado de, para presentar una verdad del reino. Eso es una parábola. Jesús arroja una verdad del reino junto a o al lado de una historia cotidiana que ellos pueden entender. Eso era lo que es una parábola. Pero noten algo, hermano, no podemos dejar pasar por esto. Vean cómo inicia esta parábola y vean cómo termina esta parábola. En versículo 3, escuchen. Lamentablemente nuestras versiones en español no añaden, hermanos, otro verbo que usa en el original, que es miren. Escuchen y miren, es lo que Jesús quiso decir. O sea, pongan atención y observen. Abran sus ojos. Pero eso no está en nuestras versiones porque está bien claro, ¿verdad? Escuchad. Y ese escuchad, hermanos, es un llamado, es un imperativo, es un mandato de Jesucristo. Vamos al Deuteronomio 6:4 y nos suena el Shema. Oye, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor uno es. Aquí está el Dios hablando. ¿Y qué les pide Jesucristo en carne? Escuchen, observen. Y vean cómo termina versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Y después tú vas a ver una repetición de en cada tierra. Estos son los que oyeron, estos son los que oyeron, estos son los que oyeron, estos son los que oyeron. Entiendan. Muchas veces se repite esas palabras, hermanos. ¿Por qué? Porque el llamado a esta parábola es escuchar,
es a poner todo oído, toda atención. Como ya dije, hay muchas cosas que saltan a nuestra vista de este sembrador. No obstante, ¿quién es este sembrador? Vamos por ahí. ¿Quién es este sembrador? Porque simplemente, hermanos, aparece en versículo 3. Ya más no se vuelve a repetir. Todo el énfasis cae en las tierras, en la semilla. Pero no obstante, aquí en el versículo 3 está ese sembrador. Y en versículo 14 Jesús nos va a decir más sobre este sembrador. Versículo 14, el sembrador siembra la palabra. O sea que esta semilla que este sembrador es algo para nosotros. Un sembrador de la palabra. Entonces vamos a ver, hermanos, ¿quién es ese sembrador? Propongo que ese sembrador en esta historia, la que el Señor está brotando, primero principal que nada, es Dios mismo. Dios mismo, hermanos. Dios mismo, tú ves en el Antiguo Testamento cómo Él usa, que Él tenía una viña, la cultivó y no le dio frutos. Él sembró y no dio frutos. Dios mismo como un plantador. Y es más, si tú lo ves desde un panorama más amplio, Dios en su gracia envió a su Hijo Jesucristo con la preciosa semilla del Evangelio a un mundo perdido. Él es el sembrador. Pero en la historia de Marcos, en el contexto de Marcos, ¿quién es ese sembrador? Obviamente Jesucristo. Obviamente Él fue enviado para eso. E inició su mensaje como: acercaos, escuchen, el tiempo se ha acercado, el reino de Dios está cercano, arrepentíos y creed. Y después que vemos a Jesús ir por todo alrededor de Galilea, los pueblos, las aldeas, predicando el mensaje del reino. Él es el plantador. Pero por ende, hermanos, todos aquellos que siembran la semilla de la preciosa palabra, todos aquellos que proclaman el Evangelio, son plantadores de la palabra del Señor. Así que allí vemos, hermanos, ¿quién es ese plantador? Jesucristo. ¿Y qué hace Jesucristo? ¿Qué hace en esta historia este sembrador? Sale a sembrar. Y parece que ese es cuidado, hermanos. Tú no gastas la semilla en un lugar de piedras. Tú no gastas la preciosa semilla en un lugar de espinos. Tú no gastas la preciosa semilla en el piso, en el camino. Era tan preciosa la semilla. Pero aquí vemos un tipo de generosidad en este plantador. Él planta y riega por donde quiera. Todo su terreno queda, aún el camino. Caen las semillas. Y a eso quiero llegar, hermanos, en el primer punto. El Señor ha sido muy prodigoso en llevar su palabra a todo lugar, a todo tipo de corazón, a todo tipo de oyente. Ateos, incrédulos, el que no lo quiera oír, a todos se les ha dejado el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es para todo el mundo. Las buenas noticias de Jesucristo no solamente es para los buenos y religiosos, sino para los pecadores e ignorantes e incrédulos, pobres, para todo tipo de audiencia. Aquí lo que el Señor nos quiere decir, o yo entiendo en esta palabra, Él salió a sembrar por doquier. Ese es nuestro Dios. Y nosotros como iglesia, hermanos, no hemos de ser selectivos a la hora de dar el mensaje. No vamos a escoger, a este sí le hablo, a este no. Este suene como muy pandillero, a él lo obvio porque no creo que vaya a recibir la palabra, pero a este sí. Este religioso se ve que sí es más buena gente, a este sí le voy a hablar. No, hermanos, a todos. A fin de cuentas nosotros no podemos juzgar por las apariencias, necesitamos esparcir el Evangelio a todos, a toda criatura. ¿Por qué? Porque todos necesitan oír urgentemente de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Todos. Así que, hermanos, a la hora de plantar, a la hora de evangelizar, seamos generosos con todos. Hablemos el Evangelio a todos, ofreciéndoles el pan de vida a quien Dios nos ponga al frente. Sí, hay gente que nos va a intimidar, hay gente que sí, yo creo que va a caer. Pero Señor, en tu nombre he hecho la red.
El primer punto es ese, hermanos. Vean la generosidad. Como ya dije, el sembrador no va a aparecer más. Pero no obstante, lo que hace es súper importante. Sin él no hay semilla. Sin él no hay mensaje. Sin Dios, sin Jesucristo, nosotros estuviéramos perdidos todavía. Así que gloria a Dios por aquellas personas que Dios usó para hablarnos. No una, a lo mejor muchas veces. Gloria a Dios por ello. Vamos al segundo punto, hermanos. Debemos ser generosos para que todos oigan, pero también debemos entender el mensaje. Esta parte es durísima, hermanos. Yo creo que es una de las partes más difíciles de interpretación en Marcos, por lo que dice versículo 12. Una vez Jesús termina sus mensajes de parábolas, sus discípulos y los que lo seguían, acuérdense, 12 lo seguían muy cerca, pero había más discípulos que lo seguían también. Ellos vinieron a Jesús. Ellos, dice la Escritura, en versículo 10. Mira lo que dice. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Ellos no entendieron las parábolas. No comprendieron qué era el mensaje, la verdad es lo que Jesús quería dar a entender con estas parábolas. Así que ellos vinieron a Él con esa famosa pregunta, hermanos. No te entendemos, Jesús. Antes les hablabas con claridad, con argumentos. Ahora les empiezas a hablar con parábolas, con historias. Entendemos las historias, pero ¿qué quieren significar? No entendemos. Cuéntanos, ¿por qué cambiaste tu modo de enseñar? Eso fue muy claro para los discípulos. Jesús empieza a enseñar de una manera nueva, por parábolas. ¿Por qué, hermanos? El contexto nos aclara. Acuérdense qué dijeron los religiosos, los escribas, los maestros de la ley. Al ver sus milagros, al escucharlo obrar, ¿qué le acusaron? Tú, primero, estás blasfemando. Segundo, estás haciendo todo por el poder del demonio. Inmediatamente Jesús empieza a hablarles por parábolas. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué pasó, hermanos? El pueblo, el mundo religioso, le ha dado la espalda a Jesús. Han rechazado su palabra. Han rechazado sus milagros. Se lo han atribuido a Satanás. Y por ende el Señor empieza a hablarles por parábolas. Para que, dice la Escritura, citando Isaías, para que viendo vean pero no perciban, oyendo oigan pero no entienden. Los fariseos tenían oídos, tenían vista, entendían la Escritura, pero no fueron más allá. No fueron convertidos. Para que, esto es lo difícil, hermanos, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Qué quiere decir la Escritura? Cuando tú empiezas a rechazar la palabra del Señor una y otra vez, llega un momento, hermanos, donde ya no hay retorno. Llega un momento donde el Señor te deja andar en tus caminos. Ya no te estorba. Tu corazón empieza a endurecerse, envanecerse. Tú puedes estar aquí, pero tu corazón está tan cegado por el pecado que tú, viendo y escuchando los sermones de tantos buenos hombres, no hace ningún efecto. Estás ciego. Estás en oscuridad. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? Bueno, Isaías, Marcos, Jesús cita a Marcos. Aquí Marcos cita Isaías 6, 9 al 10, hermanos. ¿Qué dice allí? Isaías tiene un encuentro con Dios. Dios lo envía como su mensajero para que vaya al pueblo y les anuncie. Pero antes de enviarlo le dice a Isaías: sepas tú que el pueblo no te va a escuchar. Y aquí está la cita de que Marcos usa aquí. Ellos van a oírte, pero no van a entender. Ellos no quieren ver. Ellos están ciegos. O sea, tu ministerio con ellos va a ser no efectivo. No, te van a rechazar. No va a haber ningún fruto de esa predicación tuya hacia ellos. ¿Por qué, hermanos? Capítulo 1 del versículo 5 al capítulo 5 de Isaías nos dice el rechazo del pueblo hacia Dios.
Él los quiere perdonar, ellos no quieren ser perdonados. Él les envía profetas, ellos no quieren los profetas. Llega un punto donde Dios dice, bueno, les voy a enviar mi profeta, pero no lo van a escuchar, porque están ciegos, están endurecidos. Y lo que Él les traiga va a ser más que bendición, va a ser un juicio para ustedes. Entonces, hermanos, las parábolas no solamente son unas historias terrenales con una verdad espiritual, pero también sirven como juicio para unos y luz para otros. Y aquí Jesús no puede dejar más claro quiénes son los de adentro y quiénes son los de afuera. A ustedes, los de adentro, Dios les ha concedido, Dios les ha dado el regalo del precioso entendimiento. Pero a los que están afuera, ¿quiénes son? Los fariseos, las multitudes que no lo quieren. Van a escuchar la misma parábola, van a escuchar la misma historia. No obstante, no la entenderán. ¿Por qué? Porque sus corazones están endurecidos, me han rechazado. Y no entienden lo que yo les digo, no lo van a entender. Tengamos cuidado, hermano, de endurecernos hacia la palabra del Señor. Vean, Jesús usa la palabra misterio. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. ¿Qué es ese misterio, hermanos? Nosotros escuchamos misterio hoy en día, y para nosotros misterio es algo oculto, algo inexplicable, algo que imposible de entender para un misterio en nuestras plenas palabras de hoy en día. Pero tú vas al Nuevo Testamento, hermanos, el misterio es otra cosa. Cuando la Biblia habla de misterio en el Nuevo Testamento, hermanos, tiene un significado distinto. ¿Y cuál es ese? De algo que estuvo oculto en los planes de Dios, pero que Dios da en su debido tiempo a conocer a su pueblo. Eso es su misterio. Algo oculto en los tiempos del Señor, pero Dios lo ha dado a conocer a su pueblo. Eso es misterio, hermanos. Y gloria a Dios que el misterio de Cristo, a pecadores como nosotros, que no le buscábamos, que no le entendíamos, que no le amábamos, se nos haya dado el precioso entendimiento de entender su muerte, su persona y lo que Él vino a hacer, que es salvar a pecadores. Así que, hermanos, las parábolas eran un espejo. Esa es la intención de las parábolas: apuntarnos al corazón y, como Natán a David, decirle: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Que la audiencia se fuera de allí diciendo de Jesús: Él estaba describiendo mi vida, Él estaba hablando de mí. Esa es la intención de las parábolas. Pero por el duro corazón no entendí lo que quiso decir. Aquí vemos, hermanos, quiero aclarar algo. No pienses por un momento que los apóstoles o los discípulos o los seguidores de Jesús eran una élite especial, mucho más inteligentes que los de afuera. Ellos sí eran inteligentes y pudieron entender el mensaje de la parábola, porque eso no dice la palabra. Recuérdate, ellos mismos, los discípulos, no entendieron, pero tuvieron la ventaja de interesarse por la palabra, por el mensaje, que fueron a preguntarle a Jesús. Esa es la diferencia. Aquellos no se interesaban. ¿Qué dijo? Ni me importa, yo sigo mi vida. Jesús, no te entendimos, por favor, danos ¿qué quisiste decir? Tú no pienses que los apóstoles, los discípulos, eran más inteligentes. No se trata de inteligencia, se trata de la soberana gracia del Señor, que les otorgó entender el mensaje. Eso es la diferencia. Verso 13. Vean nuevamente. Jesús considera tan de suma importancia la parábola que les da una breve reprensión. Vean lo que les reprende Jesús. También les dijo: ¿no entienden esta parábola?
¿Cómo pues comprenderán las otras parábolas? Hermanos, la parábola del sembrador es clave para entender las demás parábolas del reino. No entender esta, hermanos, no vamos a entender ni una otra más. Ahora, entendimiento, hermanos, viene derivado del oír, un discernimiento. Y Jesús aquí les está reprochando, ¿no entienden? Pero a ustedes les ha sido otorgado el misterio del reino. Les voy a explicar la interpretación. Y aquí vemos, hermanos, la interpretación. Vamos al último punto de este sermón. Debemos recibir el mensaje para poder dar frutos. No solamente comprenderlo, porque tú puedes comprenderlo y aún rechazarlo. Debes recibirlo. Y empieza a dar la interpretación. No tenemos que interpretar nada, hermanos. Jesús mismo nos da la interpretación de qué quiso decir con esta parábola del sembrador. Y vean versículo 15. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. El sembrador planta su semilla, pero esta semilla va a tener dos retos, uno interno, otro externo. Y Jesús trata con el interno primero. ¿Quiénes son junto al camino? Yo los he titulado, hermanos, un corazón endurecido. Es un corazón duro, un corazón que ha pasado por tanto, un corazón que ha escuchado tanto, que se ha endurecido. Tanto tránsito, tanto caminar por ese camino se ha hecho duro, hermanos. La tierra ha quedado comprimida. Lo que hace que el camino sea duro, lo que hace es que la semilla rebote, que la semilla no penetre, que la semilla sea fácil presa, para que vengan las aves y la coman. Aquellos que plantan en primavera saben el reto que son las aves para la semilla. Bueno, aquí hay un reto externo. También las aves se la comen. Eso lo hace fácil. ¿Quiénes esas aves? Aquí Jesús dice, es el diablo. El diablo, en cuanto tú escuches la palabra, y no va a dejar que tú la medites, que tú la empieces a entender, porque sabe que eso será perjudicial para él. Así que cuando sales de este lugar, luego te llega la llamada. ¡Hey! Vente para acá, acá hay cervezas, acá hay esto. Que no hay modo de que tú pienses y medites profundamente lo que se dijo esta mañana. Dice un comentarista, hermanos, que este pasaje nos sirva de advertencia, que aunque Satanás ha sido atado, no obstante sigue siendo un peligro para quienes escuchan con indiferencia. De este tipo de tierra vamos a encontrar en el evangelismo. De este tipo de tierra vamos a encontrarlo en cualquier iglesia. Estás aquí, has escuchado desde los 70, 10 años escuchando la palabra de Dios. Y entre más escuchas, más has aprendido a rechazarla, a racionalizarla y decirle, eso no es verdad, no debe ser así. Y duro se ate su corazón, de modo que cuando tú sales aquí, nada penetró y ya Satanás pronto, de modo que tú no entiendas el mensaje por tu duro corazón no arrepentido. La tierra 2, hermanos, esta no es tan negativa. Esta vemos, hermanos, vean lo que dice Jesús en versículo 16. Y de igual manera se ha sembrado en ellos, de manera, estos que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Noten, hermanos, estos sí la recibieron. O sea, sí hubo penetración, la semilla fue recibida, y no solamente recibida, sino que fue con gran gozo, hermanos. Pero esto es lo que yo llamo un corazón temporal o superficial, hermanos. ¿A qué le sigue un corazón duro? Bueno, ahora viene un corazón entusiasta, un corazón receptor, recibe la palabra. Y cuando la recibe, hermano, nos dice la Escritura que es con gozo. Y tú conoces a esas personas. Llegan al Señor, logran entender un poco del Evangelio, se llenan de gozo.
Quieren estar todos los días en la iglesia, quieren aprender más. Reprenden a los viejos que están ya duros de corazón y no están sirviendo al Señor. Pero llega el problema, llega la aflicción, llega la persecución. Y así como la recibieron de rápido, de inmediatamente, de inmediato también se apartan. Son temporales, no son de duración larga. Son fugaces, son del momento. Si la primera que oyó, primer camino, el primer corazón duro, cayó la semilla, pero vino de inmediato las aves, hermanos, y la comieron. Es lo opuesto. Aquí de inmediato se recibe y de inmediato crece con gozo. Hermano, pero yo me acuerdo que recibió con tanto gozo al Señor, hizo la oración del pecador, llenó la tarjeta del pecador, empezó a asistir, empezó a congregar, cantaba con lágrimas en sus ojos. Pero fue temporal. Hermanos, no necesariamente las emociones del gozo son una señal de una realidad de conversión en el corazón. No, la Biblia nunca menciona el gozo como tal. Sí, es una respuesta del evangelio, del gozo. Sí. Pero lo que voy, hermanos, la verdadera conversión del momento no es gozo, es lágrimas, es aflicción. Cuando vienes al Señor, es imposible que vengas sin lágrimas al Señor, sin aflicción de lo que el pecado ha hecho y le hizo. Eso es una señal. Lamento por el pecado. Pero aquí no hay eso, aquí hay gozo. No es evidencia de una verdadera conversión, una dosis de gozo, hermanos. Nunca lo será. Si eso es como principio. Vamos a la tercera tierra, hermanos. Así que hay personas emocionales que tienen emoción por el Señor, pero cuando llegan los problemas, esa emoción se esfuma tan rápido como creció. Pero veamos a la tercera, hermanos, 18 al 19. Aquí vemos lo que es un corazón infestado, hermanos, de afanes y de distracciones. Es el tercer tipo de tierra mejor. Más receptor, sí. Más receptor que las otras dos, sí. Pero cayó entre espinos, hermanos. Hay distracciones en la vida. Y esta tierra, aunque cayó en espinos, hermanos, y creció entre espinos, esos espinos se encargaron de ahogarla. Jesús nos advirtió del engaño, Pablo nos advirtió del engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas que van a terminar ahogándolo. Déjame decirte, si tú te dices cristiano y quieres lograrlo por alguna manera, servir al mundo, servir a la riqueza, servir al dinero y conciliarlo con tu llamado al Señor, con tu discipulado al Señor, no va a funcionar. O amas a uno o detestas al otro, pero no puedes servir a los dos. No se puede servir a los dos. Aquí vemos a tantas almas. Quieren servir al Señor. Quieren lograr, pero también quieren dinero. Quieren los deseos de este mundo, una casa mejor. Y ya cuando el Señor me ayude, me termine de pagar mi casa, termine de pagar mi solar, termine de pagar mi carro, ahora sí me voy a enfocar en las cosas del Señor, a darle mi tiempo a Dios. Me hablan de doblar turno, no me importa la iglesia, yo voy a ir a doblar turno, más dinero porque lo necesito. Están enfocados en las dos cosas, quieren las dos cosas. No se puede. Demas abandonó a Pablo por amor al mundo. Judas traicionó a su Señor por amor al dinero. Hermanos, el dinero no está malo. Dios nos lo da para bendición y para bendecir a otros. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero, eso es lo malo. Raíces de todos los males. Ahoga nuestra fe. Ahoga nuestra lealtad al Señor. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios.
Pero este corazón dice, no, Señor, quiero un poquito de ti, de tu reino, pero también quiero un poquito del reino de mis deseos, Señor. Más dinero, más riquezas, las necesito, las anhelo. No se puede servir a dos señores. Terminarán ahogándote. Jesús lo dice claramente en su palabra. Y por ende, hermanos, no todo está perdido. Esta semilla no se pierde. Esta semilla logra sus propósitos, dice el Señor, cuando cae en la última tierra. Versículo 20. Vean lo que dice versículo 20 y terminamos. Y otros son aquellos que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Esto es lo que yo llamo, hermanos, un corazón bien preparado. Noten la diferencia. Son aquellos que se sembró la semilla en tierra buena. Ellos oyen, pero no solamente oyen, la aceptan, la reciben por fe. ¿Y qué hace? Da fruto, hermano, a 30, 60, 100%. Hermanos, estas cantidades en el primer siglo, un sembrador esperaba un 5%, un 7, un 10 sería máximo. Pero cuando Jesús dice 30% de ganancia, un 60, 100, hermanos, esto era nunca antes visto. Y es lo que logra la palabra. Así que no está perdido, hermanos. 3 terrenos se pierden. Ninguno dio fruto. Recibieron, sí, algunos recibieron, no dieron fruto. La diferencia es en el fruto. Fruto. Ahí es donde Jesús está dando el énfasis. Y qué consuelo es saber, hermanos, que cuando vamos a evangelizar, vamos a encontrar estas tierras, sí, pero también vamos a encontrar buena tierra. No es ni superficial, no es ni dura, no es ni afanosa, es buena tierra. No todo está perdido. Sigamos plantando la semilla. Ahí va a haber corazones receptivos, va a haber corazones productivos, así como también va a haber corazones no receptivos, en cual la palabra no ha hecho ningún cambio. Para aplicar, y ya vamos terminando. Para aplicación, creyentes, llamarnos creyentes y no dar frutos es una contradicción de términos. Es como decir soy una vaca pero no doy leche. Es como decir soy una gallina pero no doy huevos. Es una contradicción de términos. Los frutos son la evidencia, hermanos. Daremos frutos. ¿Cuál es nuestra actitud como creyentes hacia la palabra? Tú puedes decir yo soy la buena tierra, yo soy un creyente. Pero hermanos, hay pasos en la vida, hay momentos en la vida donde podemos estar en estas otras tierras. Quizás ahorita estás en esta tierra, estás escuchando, eres creyente, no lo negamos, has dado frutos. Pero a lo mejor estás tan entretenido en tu casa, en tu solar, en más dinero, que lo que yo estoy diciendo ahorita, la palabra no da siembra en ti porque tú estás más afanado como Marta. O traes un corazón duro. Dios ha hablado a tu vida. Sabes lo que quiere de ti, demanda de ti, pero tú no has querido escuchar. Puede ser. ¿Podemos ser eso? Claro que sí, tengamos cuidado, hermanos, cómo reaccionamos ante la palabra de Dios. Hay aquí algunos que ya tienen 10, 15 años. Puede que el Señor diga, como en Lucas, córtalo, ¿para qué inutiliza más la tierra? Puede que este sea tu último año. Puede ser que en un año ya no te veamos. Hoy es tu oportunidad. Y si has entendido el Evangelio, es por pura gracia, por pura gracia. No es porque fuiste inteligente, no es porque fuiste una buena persona, más receptor que los demás. Es porque Dios hizo la obra en tu corazón, plantó la semilla y lo hizo efectivamente por su Espíritu Santo. Luchó contra tu dureza, la venció. Atesora a Cristo. Arraiga a Cristo, arraiga su palabra para que las demás cosas no hagan efecto en tu vida.
Y si no eres creyente, considera el Evangelio de Jesucristo. Pon atención al Evangelio de Jesucristo. Medita en Él, recíbelo por la fe, acéptalo, pon tu confianza en Él. Esa es la palabra, ese es el mensaje. Es lo que Jesús vino a predicar, el Evangelio del reino. ¿Cuál es ese Evangelio? Que hombres pecadores como nosotros, alejados de Dios, condenados al infierno, Jesús vino, vivo la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Jesús vivió esa justicia que demandaba la ley, la que ni Moisés, ni Abraham, ni David, ni Israel pudieron vivir. Solo Jesucristo. Aún así murió en esa cruz en lugar del pecador. Resucitó al tercer día para justificar a todos aquellos que pongan su fe en Él. Ese es el mensaje, esa es la palabra. Eso es lo que plantamos, es lo que Dios nos ha dado como semilla. Créela, acéptala. Si tus pecados fueren muchos, Dios los puede perdonar. Pero necesitas arrepentirte y creer en Jesucristo. Y para conclusión, con esto terminamos. Dios, hermanos, ha esparcido su palabra, su mensaje en todo tipo de corazones esta mañana. ¿Qué clase de tierra eres? ¿Qué clase de corazón eres? Jesús sigue advirtiendo hoy en día, como lo hizo hace 2000 años, a todos nosotros antes de salir de aquí. El que tiene oídos para oír, oiga. Amado Padre, gracias por esta hora. Gracias por mostrarnos que esta historia tiene que ver con nosotros. ¿Qué semillas somos? ¿Qué fruto estamos produciendo? Ayuda a los tuyos a ser con frutos. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos que duren, perduren. Ayúdanos, Señor. Te bendecimos en esta hora, te alabamos, te exaltamos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Por la gracia que tuvo, Señor, al concedernos el Evangelio, de entenderlo, abrazarlo y recibirlo, y ahora dar frutos. Qué gozo es, Señor, saber que ya por años te hemos seguido, te hemos servido, y seguimos dando frutos. Síguenos usando para tu gloria, como quieras tú, Dios, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy tenemos la cena del Señor.